¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre con mucho afecto Daniel Gershenson, @elconsumidor en Twitter. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, La Cuadratura del Círculo, en Rompeviento Televisión por Internet. Y hoy vamos a hablar con un cronista, con un reportero que lleva muchos años en este negocio, con un hombre con el que vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en México. Tal parece que es una especie de tsunami, es una especie de bola de nieve que de alguna manera tenemos que entender, tenemos que interpretar, y para eso pues contamos con lo que son nuestros ojos, nuestros oídos, estos reporteros, reporteras que de una manera ejemplar pues tratan de arrojar luz sobre temas que francamente a cualquier otra persona que no fuera ciudadano o ciudadana mexicana pues le inspirarían distintos y muchos viajes al psiquiatra. En fin, nuestro invitado el día de hoy se llama Aníbal Santiago, es un periodista freelance, ha escrito en muchas publicaciones, tiene una columna todos los viernes en Más por Más, publica también en MX, y bueno, pues ojalá y a la luz de lo que ha pasado recientemente, el tema de esta masacre en Apatzingán el 6 de enero, donde participaron elementos de la Policía Federal, y que bueno, pues es una rayita más al tigre peñista. Pensamos también en Tlatlaya el año pasado, a la luz de todas estas infamias que nos rodean y que no parecen tener fin. Creo que vale la pena pues tratar de interpretar esta realidad que es absolutamente demencial. En fin, después de la presentación, de la introducción de este programa, este espacio por y para los ciudadanos, iniciamos. Gracias. Gracias, sinceras. Pues aquí estamos en una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter, aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Y como ven ustedes, pues hoy nos acompaña Aníbal Santiago. Aníbal, después de una introducción un tanto cuanto atropellada, disculpas, bienvenido. Seguramente es la primera, pero no será la última. Y bueno, pues arrancamos, Aníbal. Quisiera preguntarte así de bote pronto, pues ¿cómo es que te surge este amor por el periodismo? Y bueno, pues empecemos así la plática. Pues el amor por el periodismo quizá tendría que remontarme a cuando yo tenía 10, 11 años. Yo soy mexicano, pero mis abuelos eran argentinos, vivían en una pequeña ciudad de la Argentina que se llama La Plata, y me acuerdo mucho que en las mañanas había un cuartito donde yo me quedaba en casa de mis abuelos cuando los iba a visitar de vacaciones a la Argentina, y me acuerdo mucho que en las mañanas pasaban por debajo de la puerta el diario local, un diario que se llamaba El Día, y el cuartito estaba justo arriba de esa puerta donde pasaba el periódico, y yo me acuerdo que lo vivía con emoción, escuchar el periódico, abrirlo y ver las historias locales. Eran todas historias locales, como microhistorias muy pequeñitas de los pequeños problemas de La Plata, y también me emocionaban mucho las historias deportivas, las crónicas deportivas, la crónica deportiva de la Argentina que me gustaba en ese momento. Yo creo que desde ahí empezó a surgir un gusto particularmente por el periódico y por leer el periódico,
Y eso, digamos, continuó con los años y bueno, cuando llegó la hora de elegir una carrera, digamos, a principios de los 90, México también vivía momentos muy álgidos en la época de Salinas de Gortari, donde parecía que entrábamos como en el reino de la prosperidad y después todo se vino abajo y en esa época la presencia de los periódicos y el debate que había en los periódicos y la investigación periodística era como una pequeña ventana de luz a todo el aparato de gobierno que tenía una sola visión o versión de la realidad, ¿no? Y desde ahí, quizá con la jornada, fue donde más me empezó a atraer el periodismo. ¿Estudiaste en la UNAM, Aníbal? En la UNAM, sí, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y tu primera chamba después de la UNAM? Mi primera chamba fue, bueno, yo hice una tesis sobre el nacimiento del periodismo deportivo en México, entre 1882 y 1897, estamos hablando de la época fundamentalmente de Porfirio Díaz, y bueno, y resulta que Reforma en aquella época, todavía no existía el internet, convocaba todos los años a un curso de formación periodística para recién egresados o para los alumnos de los últimos semestres de la carrera. Y me acuerdo que iba a ir que quería ir al cine una tarde y en esa época había que consultar el periódico para ver la cartelera y subí a la pequeña hemeroteca de la facultad y ahí al ver la cartelera había un pequeño cintillo donde ofrecían la posibilidad de un curso periodístico en Reforma. Fui y resultó que era un curso de selección en donde había un montón de candidatos pero solo quedaban 12 personas. Tomé este curso de formación periodística, que era muy elemental, pero era, digamos, importante como para entender un poco el lenguaje y la estructura de una noticia. Y cuando terminó el curso, en ese momento se estaba fundando el periódico Metro de la Ciudad de México. Y el periódico Metro tenía la intención de cubrir el área deportiva con los deportes que Reforma no cubría, que eran lucha libre, fútbol llanero y box nacional. Y como la gente del Reforma se enteró que yo estaba haciendo mi tesis de eso, me dijeron, ¿no te interesaría ser reportero de esas 3 áreas? Y pues me asusté un poco porque iniciar la carrera periodística cubriendo lucha libre en la Coliseo o en la México, fútbol llanero en Cabeza de Juárez o en Azcapotzalco o en el Rosario y box nacional, box sabatino en la Arena Coliseo, pues digamos no era digamos un recibimiento particularmente llamativo, pero bueno, fue interesante porque fue picar piedra con fuentes prácticamente inéditas en el periodismo escrito o muy marginales por lo menos, y bueno, fue un gran espacio de aprendizaje y de libertad, y así con esas 3 fuentes fue como me inicié. Estamos hablando de fines de 1997. Fue poco convencional, pero bueno, ya después te ocupaste de otros temas de los que vamos a estar hablando a lo largo de este espacio, Aníbal Santiago, y pues actualmente escribes en MX, en Más por Más, en Newsweek en español, salió un artículo muy largo, una serie de artículos muy largos sobre el Baby O en la revista Quién. Es un periodismo como muy amplio, pero pues también muy comprometido. Quien lea tus columnas, muy recomendables, todos los viernes en el Más por Más o bien en el portal del Más por Más, aunque no tengan acceso ese viernes, pues se dará cuenta que te ocupas de temas muy variados. Sí, en realidad cuando me llaman para participar en Más por Más, Carolina Rocha me dijo, bueno, que había absoluta libertad, que yo en realidad era un espacio como para escribir lo que sentía, que no había reglas, salvo un tamaño pequeñito, es decir, es una columna de 2.800 caracteres y no hay posibilidad de más, es un periódico pequeño de la capital. Donde, por cierto, escriben gente de primera como tú, ¿no? Diego Osorno, Wilber Torre, Alejandro Almazán, se me escapan algunos, pero pues todos pues forjados en este periodismo pues comprometido, ¿no? Sí, gente que está, yo siento de alguna manera dando un vuelo muy particular, narrativo y al mismo tiempo de mucho compromiso con la investigación. Guillermo Osorno, con descubrir la verdad, con meterse de fondo a las historias, con encontrar a los personajes que hacen el país y que no necesariamente son los que atraen los reflectores, ¿no? Siento que durante muchos años el periodismo nacional quizá padecía de eso, parecía que
la realidad nacional la hacían estrictamente los poderosos, ¿no? Los poderosos de cualquier ámbito. Y me parece que esos periodistas que mencionaste, y por lo menos también está en mi intento día con día, es como encontrar en toda esa gama de personajes anónimos que nunca están, digamos, en el escaparate, digamos, la verdadera identidad nacional. Me parece que en esas pequeñas, grandes historias de gente que no es conocida y que vive en los pueblos, que vive en las ciudades, y gente que se sacrifica para salir adelante en el día a día, está realmente los problemas del país y la realidad del país. Y esas pequeñas historias que van adquiriendo relevancia, pues confrontan a todo ese mundo de poderosos que siempre tienen la televisión encima y siempre van a tener foros para expresarse y para decir barbaridades, ¿no? Y que siempre tendrán una grabadora enfrente para decir lo que quieran o atacar a los grupos rivales o defender sus intereses, ¿no? Claro, Aníbal, y en ese mismo orden, y pues ahora sí que viendo cómo se están planteando las cosas ahora en México con la salida pues tan atropellada, tan desaseada de Carmen Aristegui, de MBS, el acotamiento de muchos espacios, esta idea de que pues muchos medios están siguiendo línea, pues tal y como sucedía antes en la edad de oro del priismo. ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo? ¿Tú crees que tiene solución? ¿Estos medios alternos van a llenar esos huecos? ¿Qué pasa? Me parece que México vive una involución, es decir, yo pienso en el periodo de Felipe Calderón respecto al de ahora y realmente no se ve una evolución en ningún sentido. Me parece que incluso los casos de corrupción son mucho más escandalosos y más evidentes incluso que con Felipe Calderón. Más descarados, ¿no? Más descarados. Me parece que había en la época de Felipe Calderón un poquitito más de cuidado con la imagen pública y que esto se ha vuelto un gran desastre. Los priistas me parece que tenían la tradición de cuidar su propia imagen, ¿no? Aunque estuvieran manchados de corrupción, ellos siempre estaban impecables ante la opinión pública y me parece que aquí no, que aquí es un desaseo absoluto que demuestra qué hay detrás, ¿no? Y bueno, y el periodismo lucha para sacar a la luz todos esos hechos que hablan de la esencia de nuestro gobierno y que bueno, y que a veces logra con esfuerzos como el trabajo de investigación de la masacre de Apatzingán, lo que ocurrió en Tlatlaya, en fin. Me parece que a veces lo que pasó con Korenfeld, digamos, con un esfuerzo ciudadano, en fin, logran sacar a la luz digamos, estas atrocidades cometidas por el gobierno, pero bueno, me parece que dada la magnitud de lo que está pasando con este gobierno, no es fácil, o sea, no es fácil. Digamos, el periodismo cubre una pequeña parte, la puntita del iceberg, digamos, de todo esto que es tan grande y es tan escandaloso. ¿Y las redes sociales? ¿Cuál es la función que podrían jugar las redes sociales? Pues me parece que las redes sociales están jugando un papel importante dentro de las ciudades. Me parece que sí hay una toma de conciencia importante, que gente que no necesariamente estaba tan concientizada, bueno, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de blogs o espacios ciudadanos como están encontrando un foro, están encontrando una manera de verse reflejados, de denunciar, en fin. Pero también hay que tener en cuenta que hay una gran parte del país que no está conectada a las redes sociales. No tiene ese acceso. Que no tiene ese acceso. Entonces, quizá a veces parece que hay una toma de conciencia descomunal si la ventanita de la realidad de uno es el Twitter o las redes sociales, pero en realidad el país es demasiado grande y estamos en un país eminentemente pobre, en donde la gente no está está trabajando, está luchando en el campo, en fin, en las fábricas y no tiene acceso permanente a las redes sociales, donde sí se vive esta especie de hervidero de indignación, ¿no? Gracias, Aníbal. Estamos con Aníbal Santiago, AP Santiago en Twitter, Facebook Aníbal Santiago, Premio Nacional de Periodismo, entre otras distinciones, entre otros galardones, como se le diga. Y después de la siguiente pausa retomaremos esta plática con él. No le cambie. Hasta entonces.
estamos de regreso aquí en la Cuadratura del Círculo con Aníbal Santiago, AP Santiago, periodista, cronista. Usted lo puede leer en MX los viernes, tiene una columna en Más por Más, en Newsweek en español, aparecen algunos de sus artículos. Y bueno, pues hablando de Newsweek, Aníbal, hace no mucho subiste una nota en tu página de Facebook donde entrevistas a una de las modelos que participaron en el video de los Mi Reyitos del Cumbres. ¿Qué nos platicas un poco sobre eso? Pues sí, en realidad yo recibo una llamada de Newsweek en español en donde me decían que les da la impresión de que se había reporteado poco el asunto, sino, es decir, básicamente la denuncia era a partir de columnas, de gente que daba su opinión y que hacía señalamientos en contra de estos chavos que hicieron este video denigrante de un supuesto, digamos, fiesta de graduación al que van chicas que hacen casting para ver si participan, ¿no? Y me dijo, a ver qué podemos averiguar, y sobre todo al editor de Newsweek en español le interesaba poder hacer una crónica de la grabación del video. ¿Qué ocurrió en Expo Vancomer en Santa Fe? Tras bambalinas. Tras bambalinas, es decir, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con el animal, el jaguar? ¿Qué pasó con todas las chicas, las modelos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? En fin. Y bueno, por supuesto, pedí entrevista con la gente del Cumbres, no hubo respuesta. Pedí entrevista con Grupo Man, la productora del video, que fue contratada por los alumnos del Cumbres, que tampoco quiso hablar. Es MANN, M-A-N-N, ¿verdad? M-A-N-N. Que es una agencia Es una agencia productora, agencia productora, que a su vez contrata a Model Zone, que es una agencia de modelos, que trabaja exclusivamente con extranjeras. Son 40 extranjeras, no hay mexicanas. Y bueno, digamos, el director de la agencia, Jerry Armendáriz, digamos, de manera violenta, grosera, sorprendida, rechazó una entrevista con él, digamos, estuvo dispuesto a decir 4 o 5 palabras, en general, digamos, pues en un tono muy agresivo y negando cualquier tipo de maltrato de parte de los estudiantes hacia las chicas. Incluso, pero una de ellas... Sí, incluso, perdón, Aníbal, dice que se siente orgulloso de la transmisión. Él dice que él no ve nada malo en el video. Dijo, me encantó, tal cual, dijo, me encantó. Perdón. Y bueno, pero quien sí aceptó la entrevista es Carmen, una modelo venezolana de 24 años. Hay que aclarar que muchas europeas del este, cubanas, americanas, venezolanas, brasileñas, colombianas, todas extranjeras, ¿no? Escogieron los alumnos del Cumbres a puras extranjeras. Bueno, y esta chica venezolana de 24 años aceptó hablar y bueno, el relato que hace es previsible, pero al mismo tiempo está lleno de elementos que nos confirman, digamos, el talante o los rasgos de personalidad de estos personajes que son politiquitos en pequeño, los mis reyes, que seguramente serán quien... O empresaritos. O empresarios. Que a veces es la misma cosa, ¿no? Sí, o futuros funcionarios públicos, esperemos que no. En los que, bueno, digamos, en la entrevista que me da esta chica, habla fundamentalmente, una, de que no las dejaron sentarse, que ellos estaban sentados en el set, en sillas, en sillones, y que a ellas no les permitieron sentarse en ningún momento, a ellas, digamos, las dejaron tiradas en el piso. Sin darles una botella de agua ni nada. Digamos, agua sí, que agua fue lo que existió, pero en algún momento, digamos, como era una grabación de noche, pidieron café y les negaron el café y lo que querían era alcoholizarlas. Por lo menos según la versión de esta chica, de Carmen, lo que dice es, insistían en que bebiéramos alcohol, ¿no? Y nos negamos a beber alcohol. Y digamos que despertaron la indignación de estos jóvenes que estaban insistiendo en que todas ellas tomaran tequila. Lo que ellos estaban tomando, ¿no? Lo que ellos estaban tomando con meseros. Ajá. Y bueno, y habla de que todos estos jóvenes que nosotros vemos en el video estaban rodeados de guaruras, con camionetas abajo en el estacionamiento de Expo Vancomer, también con guaruras. Y bueno, y lo que relata es... pues un trato despectivo, despreciativo con la mujer, y yo creo que es interesante porque de pronto surgieron, cuando aparece el video, versiones en defensa diciendo, a ver, no nos tomemos tan en serio esto porque ellos estaban autoparodiando. Y lo que me dice Carmen es, no se estaban autoparodiando, ellos estaban actuando como son. Como son. Digamos, ni siquiera tuvieron que actuar, ellos estaban
presentándose naturalmente como ellos eran sin la cámara. Así que, bueno, digamos, fue interesante como para quitarle este velo que existía de pronto de gente cercana al Cumbres que decía, no es tan grave, o sea, no seamos tan críticos con los muchachos porque finalmente se estaban burlando de ellos mismos. No se estaban burlando de ellos mismos. Era como una reafirmación de esta condición social, de poder y de abundancia de dinero, de impunidad, y de fuerza, de machismo, de impunidad, de comprar a las mujeres con dinero. Es decir, casi ellos lo que están haciendo es como forzando la prostitución. Esta mujer hace lo que yo quiera porque yo tengo dinero y porque yo puedo pagar absolutamente lo que quiero, ¿no? Y está el tema también de este cachorro de jaguar. A mí me llamó mucho la atención una cita que viene de este artículo que pues, todos y todas podemos leer en tu página de Facebook y en Newsweek en español. Cuando uno de ellos dice de la manera más ruin, pues alquilamos un jaguar por 6 horas. A ustedes, refiriéndose a las mujeres, las alquilamos por 5, como si fueran pues muebles, ¿no? Como si fueran objetos. Y lo más grave es que pues estos muchachos, pues seguramente, digo, bueno, no sé qué tan seguramente, pero tienen serias posibilidades de ser los secretarios de Estado del futuro, ¿no? En un futuro no tan lejano, Aníbal, o los empresarios pues de primer orden. Habida cuenta de que en esta escuela pues se educa a esta generación, este clan, ¿no? de privilegiados, ¿no? Claro. Incluso el título del artículo es "Fuimos una silla que alquilaron", Así es. que es una frase de ella, ¿no? Pues sí, es grave y todo esto que vemos en el video, es decir, como esas mujeres que están rendidas ante hombres y que se meten a sus camas, ¿no? Para tener sexo, que los besan en un bar, en fin, me parece que no es casual ni es anecdótico en un país que se ha hecho público. 2 de cada 3 mujeres sufren violencia de género, o un país que está rompiendo récords mundiales en feminicidios. Es decir, la violencia cotidiana contra la mujer es como la pequeña puerta que abre como ese reino de impunidad en donde la mujer es una víctima. Si puedo tratar mal a una mujer, si puedo tratarla como un objeto, en fin, pues bueno, todos los más graves delitos contra ellas, incluyendo la trata de personas, pues lo puedo hacer sin ningún problema. En total, en lo pequeño no me pasa nada, en lo intermedio no me pasa nada y digamos, en los grandes delitos tampoco pasa nada. Y lo que es absolutamente escandaloso, más allá de lo que piensan, sueñan estos jóvenes, estos muchachos que están graduando en la preparatoria, pues lo más alarmante son los papás y las mamás. ¿Qué valores les están inculcando a esos niños? Pues me parece que finalmente ellos también de alguna manera son víctimas. Ellos han visto un modelo de vida y sus padres actúan de la misma manera y sus hermanas seguramente ocupan el mismo papel de la mujer que ocuparon las modelos. Es decir, ellos finalmente están reproduciendo un poco lo que han visto, lo que han mamado durante muchos años y bueno, y lo podemos ver al paso de las generaciones, ¿no? El reportaje que mencionaba hace un rato del Baby O que hice para la revista Quién, que fue un reportaje que se dividió en 4 partes, pues habla eso también, cómo el asunto de los mis reyes no es actual, sino había como un gran terreno de impunidad desde los años 70, fundamentalmente en México, quizá donde se vuelve más evidente desde López Portillo, en donde hombres armados, jóvenes armados podían entrar a un antro, podían matar, porque incluso fuera del Baby O, los mis reyes de aquella época mataron, y bueno, y podían hacer absolutamente lo que quieran, digamos, un territorio de libertad o de libertinaje que ellos explotaron durante muchos años. Al máximo. Y bueno, y ahí está el antecedente de lo que estamos viviendo ahora. En realidad, ni siquiera creo que haya diferencias tan grandes sobre ese mirreyismo de los años 70, 80, 90 a lo que estamos viviendo actualmente. El protomirreyismo de hace claro. de López Portillo y los que le siguieron. Sí. Y bueno, finalmente nos queda un minuto antes de pasar a la pausa. Pues ¿dónde está la escuela?
O sea, el Cumbres, una institución educativa pues francamente manchada, relacionada con pues la figura, por más que se quieran desmarcar, con la figura de Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo, pues que guarda un silencio, que dice, bueno, ya no vamos a hablar más de esto no vuelve a suceder, estamos muy acongojados, pero ¿en qué otra escuela, suponiendo que esto hubiera sucedido en otro país, pues se le permitiría, se le toleraría a un colegio tan importante en México, semillero de toda esta clase, casta económica, política? ¿Tú crees que en otros países se les hubiera permitido pues que guardaran silencio? Eso también me parece bastante preocupante, ¿no? Pues no, lo que siento que ocurre en México es que, y ocurre con lo del Cumbres y en cualquier otro ámbito, es una disculpa pública basta para limpiar mi imagen. Yo me disculpo públicamente, digo, estos muchachos hicieron mal y bueno, y no pasa absolutamente nada, porque incluso la gente del Cumbres dice no va a haber ningún castigo con todos estos egresados. Exactamente. Simplemente hubo una reprimenda y en eso quedó. Hasta la siguiente vez, porque no es la primera vez que estas personas suben, estos muchachos preparatorianos suben videos con este contenido. En fin, ya se nos acabó el tiempo, terminamos este bloque y después de la siguiente pausa continuamos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
De vuelta aquí en la Cuadratura del Círculo, soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor en Twitter, y hoy nos acompaña don Aníbal Santiago, periodista, cronista, Premio Nacional de Periodismo, un artículo muy bueno que recuerdo que publicaste en Chilango, en polvos de aquellos lodos, en esas épocas. Aníbal, te especializaste primero o iniciaste, tus pininos en el periodismo fueron en el periodismo deportivo, ¿no? Te llamaba la atención cuando eras niño, las crónicas de este periódico local en el pueblo donde vivían tus abuelos, y acabaste entrevistando a luchadores, a boxeadores, fútbol llanero. Quería preguntarte, dado que pues México es un país, como muchos otros lugares en el mundo, eminentemente futbolero, este manejo, no solamente al fútbol, pero este manejo que se le ha hecho al deporte. Estoy pensando en Alfredo Castillo, ¿no? No quiero confundir la gimnasia con la magnesia, pero esta idea, después de la muerte de Mario Vázquez Raña, por ejemplo, ¿no? Que era un hombre pues, que se adueñó del deporte olímpico en México durante décadas. ¿Está bien? ¿Es algo que existe en otros países, si vemos hacia otros lados? A los responsables ineptos como Alfredo Castillo, muy cercano a Enrique Peña Nieto, un hombre que pues fue comisionado en Michoacán, al que se le acusa de la directa o indirectamente de estas muertes en Apatzingán. ¿Se vale que lo manden a la Comisión Nacional del Deporte, por ejemplo? No, yo creo que es ofensivo y que incluso la gente del deporte debe estar muy molesta. Es un hombre que está dedicado, digamos, a actividades policiales, de inteligencia, y de pronto siento yo que es como el mensaje que da Peña Nieto es a este amigo mío, porque parece que son grandes amigos, que la vivió ruda, digamos, en toda la labor que tuvo en Michoacán. Bueno, ahora le doy eso, un pequeño recreo, como una actividad más lúdica, para que se serene, para que se desestrese. ¿Quién sabe para qué después, ¿no? Es decir, no creo que el objetivo de Alfredo Castillo sea la dirección del deporte nacional. Me parece que viniendo de un ámbito político puro, digamos, tomas de decisión que parecen, digamos, mucho más claves para la evolución del país, que la pasen a ese ámbito. No creo que sea un premio para él en realidad, pero sí, digamos, un ámbito más tranquilo. Y bueno, y finalmente todo esto que se dice, que el deporte hace al desarrollo del hombre, espiritual, físico, que metan a un personaje que no tiene estudios. Incluso estaba escuchando una entrevista el otro día con él y hablaba que tenía experiencia jugando pádel, me parece, y que jugó en algunos torneos de tenis, que le fue bien y que... Como si esa fuera si esos fueran méritos, un requisito, ¿no? Indispensable. Todos seguramente jugamos en nuestra escuela o en el club de la colonia algún deporte, y no por eso dirigimos el deporte nacional. Entonces, estamos Aníbal Santiago, estamos hablando de una persona que, si tú recuerdas, después de esta masacre, donde fueron ajusticiados gentes inermes, ¿no? Civiles inermes, él organizó una conferencia de prensa donde dijo que esas muertes habían sido causadas por fuego cruzado. Si tú recuerdas, la versión que él manejó desde el principio fue esa. Estamos hablando de un mentiroso, estamos hablando de una persona que pues no habló con la verdad. Recuerdo un artículo que publica en el Universal ayer lunes, Ricardo Rafael, donde pues señala con cierto lujo de detalle cómo es que él, Alfredo Castillo, organiza una reunión un tanto cuanto a puerta cerrada, pues, para tratar de explicar qué fue lo que sucedió, y entra en una serie de contradicciones, se enoja, incluso se ofende, y de una manera sumamente grosera y hasta agresiva, pues casi los deja plantados. Es de llamar la atención
que una persona con ese perfil, que yo reitero, en otro país, pues ya habría tenido que pues irse a su casa, como mínimo, ¿no? O habría enfrentado la acción de la justicia. A este hombre, pues de repente lo trasladan a otro lugar como si hubiera hecho muy bien su trabajo en Michoacán, ¿no? Sí, eso sí es llamativo. Y otra cosa que me parece simbólica es decir, al parecer los ataques de la Policía Federal son contra personas de la sociedad civil que estaban ahí plantados enfrente del Palacio Municipal porque no les habían pagado los sueldos estipulados para que ellos hicieran la labor que en realidad el gobierno tenía que hacer, que eran labores de inteligencia, de meterse a la montaña, de meterse al campo a buscar a narcotraficantes, particularmente a la Tuta y al grupo de la Tuta. Es decir, un gobierno inepto que no es capaz de tener, digamos, funciones de inteligencia efectivas, contrata a miembros de la sociedad civil, a personas comunes y corrientes, para que hagan su labor y las hace, de alguna manera es mandar al matadero a toda esa gente. A las autodefensas. Toda esta gente acepta, seguramente pues muy carenciada, con necesidad de tener un ingreso, y después no solo eso, después no les pagan. Bueno, los disuelve esta corporación. Disuelve esta cooperación y de la noche a la mañana. Y parece que quedaron pagos pendientes, ¿no? Así es. Y no solo disuelve esa corporación de un día para otro, no solo no les pagan, sino que después los matan. O sea, ¿qué más, no? O sea, ¿qué atropello de esa magnitud puede haber de parte de un gobierno hacia su propio pueblo? La verdad que es terrorífico. Yo veía la imagen de una familia en particular que quedaron abrazados. La familia Madrigal. Que me parece espeluznante y me parece como el microcosmos, como la pequeña ilustración de lo que está haciendo este país, ¿no? Es decir, un gobierno que mata a que le declara la guerra a su propia población, cuya policía, en este caso la Policía Federal, que se supone que es la policía digamos, selecta, que no está manchada como las policías municipales, siembra rifles, armas de distinto tipo, después de haberlos asesinado a sangre fría. Bueno, y hace escenificaciones. Hay algún momento en el que el reportaje se ven estos miembros de la Policía Federal simulando que están auxiliando a las propias personas que ellos mataron. Así es. A los elementos de protección civil, a los enfermeros que están subiendo a las camillas, como para que quedara registrado que ellos habían tenido otro papel. Por suerte, este reportaje apareció. Esperemos, a veces uno quisiera que el periodismo modificara un poco el status quo, pero me parece un gran paso que esto por lo menos se sepa, y aunque hayan pasado varios meses, tengamos enfrente la realidad, ¿no? Por más cruda que sea. Aníbal, ¿esto crees tú que confirma? Digo, es una pregunta, si tú quieres, un poco capciosa, pero ¿no confirma esto la estrategia del gobierno que sacó a Carmen Aristegui del aire, pues anticipándose a que estas historias pues iban a crear un verdadero escándalo? Ahorita si Carmen estuviera en MBS, seguramente esta historia hubiera sentado una especie de agenda, y lo que ha sucedido es que sale esta nota en Aristegui Online, en Proceso y en Univisión, y empiezan a ser los medios extranjeros los que la retoman, y entonces generan un interés para que algunos de estos medios convencionales en México, los cuales están acostumbrados a echarle porras al presidente, pues se han tenido que involucrar, ¿no? Entiendo que incluso hasta Carlos Loret de Mola tuvo que abordar este tema. Pero es obvio que pues sí existe una gran necesidad de espacios como el que nos proporcionaba Carmen Aristegui, espacios ciudadanos para temas pues que lamentablemente no tocan ni con el pétalo de una noticia, los medios, digamos, más conocidos, más masivos. Sí, pues sí, y de alguna manera lo hace meritorio, incluso, digamos, con esta guerra abierta contra los medios críticos que tiene el gobierno, hace meritorio que haya encontrado espacios y que haya encontrado eco el reportaje de una sola mujer, que hizo una sola mujer y que encontró finalmente foro básicamente en Proceso, en Univisión y en Aristegui Noticias. Y se llama Laura Castellanos en Twitter, @LCastellanosMX, para que la sigamos. Es una muy, muy valiente periodista y bueno, pues gran mérito el de ella.
¿sí? Y al mismo tiempo tú decías, parece una estrategia, pero parece una estrategia que lo que finalmente, es decir, acallar las voces, correr a periodistas de los medios de comunicación para que ya no puedan ejercer su labor, hacer una conferencia de prensa un par de días antes para decidir, del gobierno para decir, estamos investigando esto que pasó en Apatzingán porque por lo visto hubo, abusos. Me parece que si es una estrategia equivocada, porque lo que está haciendo es sembrar el odio. Me parece que este gobierno está sembrando el odio y quedan muchos años de gobierno. Es decir, ¿qué puede pasar con esta avalancha de decisiones erróneas que están atacando directamente a la gente? Porque, aunque el ataque, en este caso a Aristegui, fue a una persona, mucha gente se siente vulnerada, o a su equipo, mucha gente se siente vulnerada, mucha gente se siente ofendida y violentada. Pero es un gobierno que se me antoja que es un gobierno soberbio, sumido en la soberbia y sin ninguna autocrítica y sin ningún cuadro que pueda decirles qué realmente es lo que está pasando. En fin, tenemos que cortar. Después de la siguiente pausa concluimos. Estamos hablando con Aníbal Santiago, reportero y cronista. Hasta entonces. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Quiero caminar sin que me jodan, sin que no chiflen en la esquina. Que si sos el señor, que si sos papichulo, te crees un profeta, más sos un tapudo, que venga el unidad. Pues sí, estamos ya concluyendo esta nueva edición de La Cuadratura del Círculo en Rompeviento, televisión por internet. Estamos platicando con Aníbal Santiago. Aníbal, pues el tiempo se va muy, muy, muy rápido. Quisiéramos cubrir muchos otros temas, pero bueno, un obligado es las elecciones, mirar a futuro. Todo esto que está sucediendo, pues muestra
una descomposición que no parece afectarle en la percepción subjetiva que deben de tener Enrique Peña Nieto, su gabinete, gobiernos estatales, de todos los partidos, porque también hay que decirlo, este no es un fenómeno que privativo del PRI. Tenemos al Partido Verde, que también en cualquier otro país que medio respetara este tipo de cosas, pues ya habría sido sacado de la pelea, ¿no? Bueno, el PRD en Iguala, ¿no? El PRD en Iguala, en fin, el PANAL, en fin. ¿Cómo ves tú este panorama tan enrarecido para las elecciones? ¿Qué crees que vaya a suceder? Pues no sé, yo creo que tengo dudas como la mayoría de la gente. Me parece que las elecciones finalmente tendrían que ser un espacio de desahogo y de libertad de la gente. Es decir, los ciudadanos tendríamos que sentirnos casi festejando ante una urna, y estamos, me parece, que una inmensa mayoría del país en un aprieto, ¿no? O sea, estas elecciones para la gente común es un aprieto, es decir, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Parece que tomar una decisión es fallar, ¿no? La verdad me parece un escenario muy complejo, que están desacreditados prácticamente todos los partidos políticos, que la izquierda, digamos, en donde un sector de la población ve la posibilidad de un cambio, de un volantazo para el país, está absolutamente fragmentada y ha demostrado también su incapacidad para gobernar y también para luchar contra la propia gente, como en el caso de Abarca igual, así que ni siquiera podemos... Y Ángel Aguirre. Y Ángel Aguirre, no claro. No se te olvide. Ni siquiera ahí podemos encontrar un espacio de credibilidad. Me parece que tiene que haber un esfuerzo muy grande por averiguar quiénes son en concreto los personajes que estamos votando para en realidad fallar lo menos posible, pero estamos en una situación inédita. Me parece que ya pasamos del hecho digamos, la democracia electoral en este momento del país vale bastante poco si estamos en un país de masacres, en un país donde la gente muere masivamente, en donde el gobierno mata a sus propios ciudadanos. ¿Qué valor puede tener votar amarillo, azul o rojo o verde si finalmente vemos que en realidad pues son una misma camarilla, que están pintados de tonos diferentes, pero en realidad todos gobiernan, digamos, a través de sistemas bastante parecidos? ¿Y la opción, cómo ves tú la opción del anulismo? Pues me parece que... si hubiera, si hubiera un voto mayoritario nulo, me parece que sí habría un mensaje de la población hacia este gobierno, que tampoco les va a importar demasiado. Es decir, si el 70% de la población no vota, a ellos no les va a importar, porque finalmente los votos que les sirven a ellos son los que sí cayeron en la urna y que sí cruzaban un partido. Me parece que tampoco es significativo. Me parece que tendría un valor simbólico que los candidatos ciudadanos tuvieran un voto muy importante, que rebasara todas las expectativas. Si eso fuera, en realidad, y el mensaje sí, le estamos viendo a los partidos políticos, con ustedes no queremos saber nada. También me parece que es una posibilidad mínima. Remota, porque bueno, no tienen el aparato publicitario que tienen los grandes partidos y que sí eso sí lo han sabido hacer, ¿no? Lo han sabido explotar tan bien, y que seguramente todos estos personajes que están luchando por una delegación, por un municipio, y que no son conocidos y que no tienen los recursos para darse a conocer, difícilmente van a poder tener un voto mayoritario, un voto significativo. Así que la verdad siento que estamos en una situación en donde es difícil realmente encontrar una salida. Me parece que es una búsqueda individual y me parece que no hay un modelo que uno pudiera decir, bueno, esto hay que hacer o esto hay que seguir, ¿no? Pues por lo pronto tú vas a seguir en lo tuyo. ¿Qué viene? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora seguramente en un par de semanas aparece en la revista MX un reportaje sobre el Partido Comunista de México, un partido que ha decidido no tener registro, pese a que tendría los afiliados para tener registro, y significativo un poco por el discurso que tienen, por cómo ellos siguen, pese al paso de la historia y de las experiencias
comunistas en muchas partes del mundo que no fueron fructíferas, ellos siguen diciendo, bueno, la situación del país confirma que este sistema económico no da para más, no va a haber una evolución del país así, y hablan, bueno, de que hay que trabajar con la organización social, en las fábricas, en el campo, desde digamos, la base para que la población adquiera conciencia social. Y algo llamativo es que a este Partido Comunista de México, que podría sonar como algo tan extraño, casi como un viaje al pasado, le han matado 5 miembros desde el 2013. Por razones todavía no conocidas, porque el gobierno, fundamentalmente el gobierno no ha investigado la muerte de 5 miembros del Partido Comunista. Así que, bueno, ese es el reportaje que sale en un par de semanas en la revista MX. ¿Y tus columnas? Y bueno, en las columnas, eso sí, pues es, digamos, una experiencia única cada semana. Me parece que bueno, intento que mis columnas no sean la visión de un analista que ve desde la estratosfera la realidad, sino que he intentado, porque aparte no soy un analista político, ni mucho menos, intento que a partir de vivencias propias, de cosas que me ocurren a mí en la cotidianidad, con mi familia, en la calle, en el trabajo, en fin, conectarlo con lo que está pasando con el país. Digamos, ese es mi esfuerzo diario desde hace 109 columnas y 2 años y pico que escribo todos los viernes en Más por Más. Y bueno, y en el caso del próximo viernes seguramente me parece que la masacre de Apatzingán es ineludible y que no podemos mirar hacia otro lado cuando están pasando este tipo de cosas en el país. Así que bueno, el viernes seguramente será sobre Como eso. si no hubiera pasado nada. Tienes un artículo muy interesante en MX, Aníbal Santiago, que se llama El lago moribundo de Texcoco. Que bueno, es un tema que nos daría para 1 o 2 programas más, y que, pues dada la inminencia de que se construya este aeropuerto de primer mundo, el yerno de Carlos Slim, etcétera, etcétera, este espejito también que nos están queriendo vender, pues el gobierno de un país que aparentemente se mueve, aunque sea en reversa, y creo que es un artículo muy atinado, porque pues ahí ves el estado de absoluto abandono en el que se encuentra, pues un lugar emblemático que tenía también una serie de beneficios muy concretos, pues que se va a perder irremisiblemente en el momento en el que se construye el aeropuerto. Pues sí, esto surgió a partir de una inquietud con Ignacio Rodríguez Reina, el director de MX, donde yo le señalaba que me parecía que teníamos que buscar el punto donde el águila se paró sobre el nopal y se comió una serpiente. Uh-huh. ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso que escuchamos desde niños y que en realidad no sabemos dónde es? Y entonces lo que hice con un fotógrafo, con Eduardo Loza, es buscar particularmente en la zona de Chimalhuacán, uh-huh, que bordea a lo que fue el lago de Texcoco, el origen de nuestra nacionalidad, y vemos que el origen de nuestra nacionalidad, digamos, de la fundación de México Tenochtitlan, está pues en un estado de desastre total, de pobreza, de abandono, de destrucción ecológica, de negligencia del gobierno, de olvido del gobierno, en fin. Entonces intento un poco recapitular con testimonios de muy viejos pobladores de esa zona, de gente de 90 y pico años, cómo era este lugar hasta hace algunos años, digamos, estamos hablando de la década de los 50, 60, cómo se empezó a deteriorar y qué es lo que ha pasado con ese lugar hoy, que todavía sigue siendo un pequeño reducto de flora y fauna en el Valle de México, pero que seguramente con la construcción del aeropuerto recibirá el golpe definitivo, ¿no? Se va a perder para siempre. Pues bueno, no hay que dejar de leer a Aníbal Santiago, AP Santiago en Twitter, en Facebook, Aníbal Santiago, un representante de este nuevo periodismo donde pues hemos tenido la fortuna de contar con otros invitados, Emiliano Ruiz Parra, Wilber Torre, muchos de los cuales escriben en el Más por Más y en otras publicaciones. Y pues muchísimas gracias, Aníbal, te agradezco de veras, te agradezco mucho. Ya no platicamos sobre el Atlante de tus amores, tendremos que hacerlo. Un programa dedicado al Atlante. O 2. Y bueno, pues el tema obligado de la masacre de Apatzingán,
que junto con Tlatlaya, junto con Iguala, pues es algo que no podemos como sociedad sacudirnos. Ha habido una gran explosión en redes sociales. Es muy lamentable que el espacio de Carmen Aristegui en MBS Radio pues ya no esté más ahí. Esto creo que hubiera potenciado esta situación. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad como ciudadanos, como reporteros comprometidos, como Aníbal Santiago, es pues no olvidar que esto no se vuelva a repetir y exigir justicia en un país que no la ha conocido durante mucho tiempo, si alguna vez la conoció. Me despido, nos vemos la próxima semana. Gracias al equipo de producción de Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniel Gershenson. Gracias, hasta la semana próxima.